Uber estaba entrando, todavía como que estaba el rumor de que ya va a llegar Uber. Ya, pero ustedes ya andaban haciendo algo similar Y para unos taxis. este cliente de en aquella... He conocido genios que no están donde deberían de estar por ese miedo a hablar. Hasta la lógica de cómo pensar algún problema, ¿no? Porque al final de cuentas esta parte de sistemas, pues eso es solucionar problemas. Entonces, hasta un tema comercial, tienes que tener ese feeling, el contacto con el usuario. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos un invitado especial, Eduardo Armendáriz. Él se incorpora a nuestro equipo y nos gustaría conocerte un poquito más, que nos platiques un poquito más de tu trayectoria, ¿no? Sabemos que ya tienes algún tiempito en el tema del desarrollo de software, sobre todo. A todos nuestros invitados le hemos tratado de dar un enfoque aquí en el podcast precisamente donde nosotros compartamos nuestras experiencias, o sea, nuestro conocimiento, las cosas que tú has vivido, no tanto lo de un tercero, y creo que allá afuera hay muchas personas, hay muchos chavos que les interesaría mucho escuchar, ver tu recorrido, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación primero aquí al podcast, que soy fan de hecho. Ok. Sí, me vengo integrando al equipo de Redescentra. Me gusta mucho esta parte de lo que están haciendo, de la filosofía que está haciendo, por eso me incluye el proyecto y se los agradezco. Y sí, bueno, ya hablando de mi carrera profesional, pues sí, ya tengo pues algo de experiencia en esta parte, tengo ya más de 12 años de... 12 años, ok. De haber salido en esta parte de ¿Estudiaste sistemas, programación? Soy licenciado en sistemas por la Autónoma de Coahuila. Ok. Yo ya hace 12 años de eso. Y como todo, ¿no? En cuanto a experiencia, pues sí he llevado, inicié desde hacer prácticas en una fábrica de software también. ¿Qué tecnologías tú has visto? Yo sé que existen pues, muchos lenguajes de programación, bases de datos y todo, pero siento yo, al menos en todo este recorrido que he tenido en el área de sistemas, como que se van perfilando, ¿no? Sobre todo los desarrolladores, ya sabes, hay quienes le toman gusto a las aplicaciones móviles, hay quienes .NET, quienes se inclinan más por código abierto. ¿Tú en sí en qué eras has estado? Me imagino que has sido varias, ¿no? Sí, como experiencia, ahora sí que yo... Bueno, desde que inicias, cuando sales de la escuela, yo te diría, aprende de todo. Apréndele primero a la parte de ser la lógica de software, de cómo desarrollarlo, hasta la lógica de cómo pensar algún problema, ¿no? Porque al final de cuentas esta parte de sistemas, pues eso es solucionar problemas. Entonces, esa parte de aprender la lógica de cómo solucionar algún problema es lo primordial. Después de ahí entras a la parte de la programación, ¿no? Yo te diría, aprende de todo al principio, y ya después especialízate en algo muy específico, ¿no? Yo te diría, vete por la parte de móvil, que es a lo mejor donde estuvo un poquito creciendo, el boom, y estuvo el boom en su momento. Bueno, yo dentro de mi experiencia me gusta contar que yo fui alguno de los primeros desarrolladores de aplicaciones móviles, que considero que... O sea, aplicaciones móviles, porque ya ves que también es un tema que hemos debatido mucho aquí. Ya el decir hablar de una aplicación móvil pueden ser, te venden hasta aplicaciones que hacen aplicaciones, supuestamente, ¿no? Y luego viene el tema de la IA. Ahí tú, por ejemplo, has trabajado de forma nativa. Nativa, fue 100% nativa. En aquel entonces, cuando yo empecé en la parte de la aplicación móvil, no había esta parte de... Exacto, eso es lo que iba, no es cualquier cosa, code. Muchos le dan la vuelta, ¿verdad? Exacto, no había low code, aquí era meterte a aprenderle y desde cero. Y la documentación ahora sí que estaba muy escueta, no había mucho que de dónde ¿Y qué hacía esta aplicación? ¿Era una que a lo mejor traigo en mente para unos taxis? Exacto. Ok, ya. Sí estuvo ahí... Sí, muy conocida, fue pionera aquí en La Laguna porque yo creo que era, pues sí, como dijiste, en esos años pues todavía era algo muy, muy nuevo. Y fue en ese entonces cuando llegó la aplicación de Uber, entonces dijeron... ¿Ustedes lo hicieron antes a que llegara Uber? Uber estaba entrando, todavía como que estaba el rumor de que ya va a llegar Uber. Ya, pero ustedes ya andaban haciendo algo similar para unos taxis. Este cliente de aquella agencia que estaba, le llegó este cliente y dijo, ¿sabes qué? Necesito una aplicación móvil. Y fue, yo no sabía qué era, cómo hacer una aplicación móvil. Y él fue, a ver, vamos a meternos a investigar cómo se hace y qué hay que hacer. Entonces ese tipo ahora sí que yo te digo, yo he crecido en esta parte de la experiencia con base a eso, en base a la necesidad de que en ese entonces surge en donde estoy en ese entonces. Fíjate que tocaste un tema también muy interesante, dijiste, conocer bien la lógica, yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, hablamos de que puede haber muchos lenguajes de programación, incluso ahorita ya yo creo que yo lo escuché de viva voz en un evento que fui a Ciudad de México con el director de AWS a nivel Latinoamérica.
que decía, ¿cuál es el nuevo lenguaje de programación? ¿O cuál es el nuevo lenguaje? Dijo, el español y el inglés. Sí, o sea, porque al final del día es muy interesante esta respuesta, ¿no? Porque es el lenguaje universal y al final del día, si tú tienes la lógica en tu cabeza y tienes el prompt o tienes lo que tengas que hacer, te va a ayudar la inteligencia artificial. Pero mientras no tengas lógica, yo creo que de nada te va a servir. O te puede servir, pero no va a ser eficiente porque sigue dependiendo de esto que tú mencionas, ¿no? A lo mejor ahora con IA pues va a ser interesante que a lo mejor te cambien de un lenguaje a otro por cuestiones de sintaxis. Pero eso que mencionas yo creo que es lo que deberían de preocuparse y de enfocarse más cuando, bueno, sobre todo cuando es un programador que quiere avanzar, ¿no? Y que quiere evolucionar, ¿no? Sí, primordial es eso, aprender la lógica, tener la lógica, cómo solucionar el problema, entender el problema primero y a partir de ahí ya... Sí, o sea, no, tú, o sea, en pocas palabras, tú siempre has ido con esa filosofía y no te has casado con un lenguaje de programación, porque luego hay quienes sí me ha tocado buscar programadores que no, es que yo no, si no es C# no le entro, si no es... Que se vale. Digo, se vale, se especializan y a lo mejor son buenísimos en lo que hace. Pero yo creo que realmente si quieres crecer y si quieres evolucionar, ya el mercado te demanda eso, porque cada proyecto es diferente y quieras o no, cada tecnología va a un rubro o dependiendo, es lo que hemos hecho aquí, ¿no? A final de cuentas, no estamos casados como tal con una tecnología. Sí utilizamos ciertas que son las que consideramos las mejores, pero ya va dependiendo del proyecto y si es necesario hemos hecho de escritorio, si es necesario pues hemos hecho en web, si me explico, aplicaciones. Entonces yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y lo más importante es conocer cómo funciona la lógica y como tú dices, de ahí partir de un problema para solucionarlo, pues arrastrar el lápiz. Exacto, sí, aquí la parte del pensamiento crítico y la parte lógica es primordial para poder avanzar tanto en tu día a día, ni siquiera en la parte de desarrollo, también en cómo solucionar un problema a manera personal o a manera de fuera, pues te ayuda mucho a estar agilizando esa parte de la mente, este pensamiento que debes de tener como la parte de desarrollo de software, ¿no? Las jerarquías o la estructura de un área de una empresa de desarrollo de software, sobre todo, yo creo que es bien difícil para las empresas de software al principio tener esa estructura, ¿no? Y más, bueno, no necesariamente una empresa de software, una empresa o un in-house, totalmente todavía más diferente, es diferente, ¿no? O sea, no pueden tener a lo mejor pues un analista, un tester. ¿Qué me cuentas tú de los famosos todólogos, ¿no? O sea, al final del día, ¿tú crees que un proyecto puede llegar a un nivel alto con una sola persona? Creo que para iniciar sí podría funcionar. Sí podría. Pero si esto va escalando, no, se te va a hacer... Y ahora no cualquier todólogo, o sea, ¿estás de acuerdo que porque esto sucede mucho en las empresas, ¿eh? O sea, luego vas a una empresa y le cotizas y obviamente cuando ya tienes una estructura de, ok, pues tengo un analista, tengo desarrolladores, tengo tester, pero luego dicen, ¿sabes qué? Pues fulanito Eduardo me lo hace todo y puede ser, pero la capacidad tiene que ser muy alta, ¿no? Me imagino un todólogo que te ha tocado hacer, me imagino, a mí también. Sí, en su momento lo fui, pero... ¿Podrías platicarnos ahí? Porque hay muchos chavos que nos escuchan, o sea, ¿qué funciones o tareas has hecho que en teoría ya más adelante se estructuran, ¿no? Sí, bueno, yo he pasado empecé desde abajo haciendo todo. En aquel entonces la agencia, pues también yo era el único desarrollador. Okay. Nada más era... Analizabas todo. Era recabar los requerimientos, la base de datos, analizarlo, estimar tiempos, toda esa parte fue lo que se fue desarrollando como parte profesional. Y ya después la parte de la calidad, la parte del despliegue, la parte del testeo, toda esa parte creo que... ¿Has visto todo? Yo he pasado por toda esa parte y sí... funciona en un principio, pero sí es primordial que se vaya organizando. Pero sin embargo, fíjate que ahorita también tú obviamente ya estás en un área o estás en un puesto, una jerarquía un poquito ya por tu experiencia arriba a comparación de otros chavos que van comenzando.
pero algo te sirvió, ¿no? O sea, al final de cuentas el ser todólogo es la que te abrió la mente como para ver la apertura de todo lo que hay en un desarrollo de software y no quedarte nada más con la programación. Sí hay chavos que salen y literal nada más programan toda su vida, ¿verdad? Digo, se vale y es válido que nada más les guste la programa y ahí se quedan en la programa. Yo me quedé, bueno, yo dije, ¿qué más que puedo hacer para mí, no? Ya tenía toda esta experiencia de la parte de desarrollo, toda la parte lógica, toda esa parte, pues ahora voy a la parte de liderar técnicamente a ese equipo de desarrollo. Es para donde me fui perfilando a la parte de profesional. Ya. Y que al final del día, eso también te ha llevado, a lo que tengo entendido, pues a tener varios retos, varios trabajos en varias empresas, lo cual te has podido meter ahí. Pero ¿tú qué le aconsejarías a un chavo? O sea, a manera personal, ¿no? Obviamente los consejos tú puedes tener uno, yo puedo tener otro. Si te gusta mucho la programación, tío, porque yo tengo esos dos casos, ¿no? Tengo el quien ha llevado este nivel, pero siento que son escasos, ¿eh? Tu perfil conforme hemos ido trabajando cada vez es menor, o sea, me refiero al perfil de que no nada más es programar, no nada más es a lo mejor consultas en la base de datos, sino ya hasta un tema comercial, tienes que tener ese feeling, el contacto con el usuario, con la empresa que te contrató, que vas a hablar con la de ventas, con el de compras y todo. Y mucho siento yo que hay miedo, o sea, sí hay miedo en cuestión de los chavos en toparse con esto. ¿Cómo rompiste tú esa barrera o es una cuestión de actitud? ¿Qué opinas de esa parte? Yo creo que sí es parte del perfil, como dices, la parte del perfil de sistemas, como que sí es mucho del ser muy introvertido, ¿no? Sí, y eso, romper esa barrera sí le cuesta bastante personal de esta área. ¿Cómo lidié? Ahora sí que la experiencia, tío, esa parte la parte de ser todólogo y estar en contacto con el cliente. ¿Te gustó? Me gustó estar esta parte de analizar, de la parte de estar detrás de, no solo en código, que sí me gusta, sí lo llevo. ¿Sigues programando? Todavía programo en mis ratos libres porque me gusta, estoy aprendiendo, pero cada vez menos. Sí, tío, me fui yo de plano sí, ya nada más empecé poquito, o sea, a mí me tocó porque para mí me encantaba programar. Esa parte del código, tío, yo la traigo todavía ahí en mi corazoncito. Regresarla, yo también una de mis metas es volver a desarrollar, pero obviamente pues primero, gracias a Dios, pues hemos tenido trabajo y la parte comercial pues también me apasiona mucho. O sea, a mí las ventas me gustan mucho y en relación al software pues también obviamente me he involucrado. Y aparte pues como tú dices, al ser todólogo se te abren muchos caminos, ¿no? Porque pues hemos visto cosas contables, ventas, compras, entonces conoces mucho y ya es muy difícil que te quedes con una sola cosa, ¿no? O sea, que te quedes nada más a programar, pero bueno. No, pues, y por último, en esto también dudas para los que no saben qué es un senior, qué es un junior, qué es un tester. ¿Nos puedes decir más o menos los perfiles más comunes en una área de desarrollo con los que has tratado tú? Bueno, sí, la parte del junior, por ejemplo, yo lo veo más como alguien que necesita una guía, alguien que acaba de... Ahí ¿cómo se mide? O sea, ¿cómo digo yo que soy junior? Es difícil, no hay un parámetro exacto, ¿verdad? Sí, muchos le dicen, no, pues que si tienes tantos años de experiencia... sí, es lo que había escuchado, que dependiendo de los años de programación ya puedes pasar, pero no necesariamente, no puedes tener años y seguir siendo junior. Es más parte de actitud, creo yo, de que si ya tienes... Bueno, si necesitas guía siempre es porque no eres un senior, te quedaste en junior. Okay. Ya la parte de senior ya puedo tomar decisiones, ya puedo tener más autonomía en la parte de... ¿Y tú has trabajado con ambos? Con chavos junior y senior, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué tanto ves tú? O sea, por ejemplo, ¿te ha tocado decir que un chavo que diga, soy senior, y resulta que en su conocimiento no? Sí, me ha tocado... Sin decir nombres, aquí digo, es platicar lo que hemos vivido, ¿no? Durante todos estos años. Yo he tratado de al menos de no trabajar con desarrolladores, tratado de trabajar con personas y conocer a la persona y conocerla más a la parte personal, a la parte de cómo está trabajando y cómo está lidiando incluso con su día a día. Creo que también es primordial. Esa parte del junior y senior va mucho de la mano. Es una etiqueta que, bueno, a mí nunca me ha gustado, o sea, te soy sincero por lo mismo y se las pregunto a los chavos, O sea, a final de cuentas es una etiqueta y no está chido etiquetar a las personas, ¿no? Y esto pues es muy común en el área de sistemas, ¿no? Y a partir de ahí como que te dan un valor de que, eres senior, pues
puedes tener o alcanzar este tipo de ingresos hacia eso, ¿no? Y por ejemplo, para el tema de base de datos, el tema de analistas, porque también, por ejemplo, en el análisis también ha crecido mucho la parte esta de BUPS, donde tú también ves tema de infraestructura y va de la mano con el analista, ¿no? Sí, dentro de la parte de, bueno, ya en los últimos años de este que he tenido como carrera, ya me desarrollé también como parte de arquitectura de soluciones. Eso va un poco de la mano de lo que es DevOps, es decir, ya vigilar la parte de integración, la parte de despliegues, la parte de arquitecturas. Ahí cubro fuerza y hay muy pocos por lo mismo, ¿no? Porque en esta parte es donde a lo mejor ya dices tú, pues ya conocí algo de programación, ya sé, he tenido experiencia en análisis, en contacto con los clientes, con el usuario final, incluso esta experiencia de usuario y infraestructura sobre todo, ¿no? Eso a lo mejor antes no sucedía tanto, estaba muy divorciado el hardware. A mí me tocó, yo ya tengo pues varios años en esto, pues obviamente yo no era tanto de la nube cuando empecé. Y sí estaba esa parte, ¿no? Estaba muy dividida. Los cuates de sistemas pues le echaban la culpa al hardware y al internet y lo del software y unos al otro, ¿no? Entonces ya esta parte es como que ya más mezclado, ¿no? Como que ya utilizas también el hardware dependiendo del proyecto. El término como tal es relativamente nuevo, creo yo, pero sí es nuevo. Es algo que sí ha surgido conforme a la necesidad, porque precisamente como comentas, esta parte de DevOps es más la comunicación entre la parte técnica con la parte de operaciones, ¿no? Entonces esa parte de tener esa empatía tanto de la parte de desarrollo como la parte del funcional como tal, te ayuda a desarrollar esa parte de poner o tener algo de experiencia en cuanto a despliegues, en cuanto a necesidades, en que entienda la necesidad, por ejemplo, de este funcional y poderlo transformar a algo que funcione o que le sea funcional dentro de un desarrollo de software, ¿no? Y ahí, por ejemplo, para llegar a ese perfil, porque volvemos a lo mismo, ¿quién se lo autodenomina, no? O sea, al final de, ¿qué características debe de tener la persona? O sea, un chavo que dijera, a mí me interesaría mucho esto, ¿qué le dirías que estudiara o que se empezara a preparar para llegar a desplegar toda una infraestructura y todo que va de la mano? O sea, él funge con el análisis también, ¿verdad? Sí. Ok, y marca la pauta con los lenguajes de programación, con las tecnologías que se van a implementar. ¿Qué le recomendarías que hicieran paso a paso para que llegaran a este perfil? Yo te diría, por ejemplo, primero, si ya traes el perfil de la parte de desarrollo, váyate especializando. Toma una certificación a lo mejor de arquitectura de software primero, para poder conocer principios, más herramientas que te puedan ayudar en esa parte de tener una buena arquitectura de software. Después ya vete a la parte de procesos que te pueden ayudar en los despliegues, en la parte de analizar. Yo también tengo una certificación en la gestión y en mejora de procesos. Y ya con base a eso puedes irte nutriendo más a la parte de, ahora sí ya vete más especializado, cómo hacer un despliegue de una nube, cómo funciona una nube, la parte de los servicios de AWS. Pero primero, vete a lo básico, a la parte de lo que tú ya dominas de la parte de software, después brinca a la parte de procesos y luego ya vete a la parte más especializada. De hecho pasa más así también, ahorita me salió esa duda. Es más, este perfil es porque llega un programador y llega a convertirse en eso, o por ejemplo te tocaste, puede estar un ingeniero industrial, ¿no? Que al final de cuentas ve procesos, no existen ingenieros que de ahí salten a hacer es más difícil, ¿verdad? Sí, no me ha tocado, pero yo creo que... De hecho, yo tampoco, por eso ahorita me puse a pensar en eso. O sea, la mayoría ha sido eso, lo que tú mencionas. Para llegar a ese punto, programó. Sí, tuviste que haber pasado... Es como la base, pero... Ándale, es lo que te dice, tienes que pasar por ahí, ¿verdad? Yo creo que sí es como la base. Sin embargo, hay este abanico de perfiles y de puestos o funciones dentro del área de desarrollo, pues te puede abrir un mundo, ¿no? A lo que voy es, yo también estuve en una empresa ya grande donde en el área de sistemas incluso no había de sistemas, algunos eran algunos de comunicación, algunos de marketing, pero ¿qué tenían ellos? Que entendían las necesidades, entendían o tenían este pensamiento lógico que mencionamos al principio, ¿no? Entonces, sí es posible, creo yo, pero
si quieres como que dar ese siguiente o irte por ese camino, sí necesitas tener esa base de... Y volvemos a lo mismo que mencionaba, ¿no? Lo importante que también se me va a quedar muy grabado lo que decías es conocer a la persona, ¿no? No ponerle etiqueta. Para mí no es un niño, no es una persona con un perfil lógico que tú mencionas cierto rango porque a fin de cuentas es eso. Es mucha lógica lo que hacemos nosotros, todos, pues sí, dependemos mucho de ese conocimiento. Si dijéramos, vamos a regresarnos a cuando empecé en esto de sistemas, que obviamente han cambiado muchas cosas, todavía no existía mucho que ya existe, sobre todo ahora con el tema de la IA. Pero tú, ¿qué les aconsejarías a los chavos? O sea, si hablaras con tu yo de ese tiempo, de decir, a lo mejor me hubiera brincado no entrar a este puesto, o me hubiera detenido un poquito más aquí. Yo sé que al final del día pues has disfrutado todo por lo que has pasado, porque has aprendido y se ve que es una persona que le gusta mucho aprender, pero nunca está de más un consejito que dijeras, esto le puede ayudar a un chavo, o que a lo mejor dijera, porque también una de las cosas que hemos vivido mucho es que salen de la universidad y piensan que ahí finalizó y apenas empieza, ¿estás de acuerdo? Incluso es totalmente distinto, ¿no? Ya afuera. Tienes que estudiar a lo mejor más. Uh-huh. Entonces, ¿qué consejos les darías ahorita para todos los chavos que empiezan y que aspiran a llegar a un puesto un poquito más, no arriba en cuestión de jerarquía, pero sí en amplitud de conocimiento, ¿no? Mucha proactividad, creo que deben de ser muy proactivos, deben de tener esa apertura de estar aprendiendo cosas nuevas, no te quedes siempre con lo mismo, aprende cosas nuevas. Yo sé que en la carrera a lo mejor te dicen, este es el lenguaje, y cuando sales, pues nada que ver con lo que estás viendo. Totalmente. Y más en esto, como evoluciona, como cambia. Obviamente el mundo está cambiando, pero nosotros que estamos aquí es durísimo porque pues obviamente apenas quieres ser el mejor en algo y resulta que ya salieron otras tecnologías, salieron nuevas cosas, entonces siempre tienes que estar al día. Oh, totalmente de acuerdo, Eduardo. Entonces, pues no sé, algo más que quisieras agregarle a los chavos. Que tengan mucha apertura para aprender, no se enfrasquen en algo. Creo que, te digo, el perfil de sistemas es mucho de estar muy cerrado, muy introvertido. Traten de luchar contra eso porque sí te abre muchas puertas el romper esa barrera. Y tú como líder has trabajado con los chavos esta parte, o sea, has tratado, porque es difícil, también nosotros lo hemos vivido, totalmente de acuerdo, te digo, es un perfil que incluso cuando yo estudié, que ya tiene varios años, no se me olvida un profe decía que parte desde arriba de la retícula de lo que estaban tratando, porque nos ponían a exponer, nos ponían a que fuéramos un poquito más autodidactas, que nosotros lejos de escuchar al profesor, nosotros buscáramos información y la expusiéramos, ¿no? Y también para romper esa barrera de lo que te dices de que los sistemas somos muy introvertidos. Sí, es primordial, si no, no vas a avanzar. Mira, así te lo digo, he conocido genios que no están donde deberían de estar. Por ese miedo a hablar o porque no hay no hay esa conexión con una persona que te pueda comprender y llevarlo afuera, ¿no? O sea, hoy en día ya cambió todo y todos nos podemos conectar y yo creo que esa es la clave, ¿no? El dejar algo ahí afuera, no nada más pues vender software, sino que también regalar conocimiento que a lo mejor a mí me hubiera gustado que algún momento me solucionaran un problema o me abrieran la apertura, ¿no? Claro, sí. Y que ahí nos buscan en redes para que nos sigan. Así es, y ahí nos van compartiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Edson. Gracias.